programa. Seguimos aquí. Perdón, mi querido doctor Alejandro Córdoba, que te doy la bienvenida. Él es psiquiatra, responsable del programa de salud mental de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Con este tema que, híjole, ¿cuántos adultos mayores hay que sufren depresión y que a veces no lo notamos como familiares y se aíslan, los dejamos, y siento feo decirlo, o sea, hasta había un comercial que pintaban al señor ahí, al viejito en la pared, o sea, porque era como parte del mobiliario, y es feo, se vuelven como invisibles. Sí, sí, lamentablemente los adultos mayores, digamos, considerándolo para un país como el nuestro, por Sí, las características socioeconómicas y todo esto, consideramos a la tercera edad, digamos, desde los 60 años para arriba, bueno, aunque el concepto habitual es de 65, ¿no? ujú, Esa población, lamentablemente, en nuestras estructuras familiares, sociales, sí se van volviendo medio invisibles, van perdiendo una serie de roles que normalmente tienen y entonces pues dejan de tener una relevancia dentro de la estructura familiar, el rol que se les asigna ya el no mismo, es el adecuado incluso sí. para aprovecharlos realmente en términos de su experiencia y todo esto, ¿no? Claro, aquí el punto sería, ¿cuál es la causa de la depresión en general en los adultos mayores? Si es una cuestión social y cultural, porque después cuando ya empiezan a ser dependientes, como que los tienes ahí, que no está linda la cosa, pero es la realidad. O una cuestión orgánica. Es muy buena pregunta porque primero tendríamos que diferenciar las personas que ya tenían la depresión Sí. y llegan a la tercera edad pues con la misma depresión que ya tenían. Eh, si excluimos a este grupo y pensamos en la depresión que se presenta en la tercera edad, los componentes biológicos y psicosociales son muy cargados, tienen una equivalencia parecida. Primero, desglosando los biológicos, pues bueno, efectivamente el proceso de envejecimiento va llevando una serie de cambios en la estructura del cerebro y esto predispone o incrementa el riesgo de presentar depresión. Y esto se ha demostrado por los índices tan altos Ujú. con que algunas enfermedades, como por ejemplo la enfermedad de Alzheimer, el Parkinson, algunas enfermedades cerebrovasculares y las consecuencias, aunque no son enfermedades neurológicas, tienen consecuencias neurológicas como es por ejemplo la diabetes, algunos cánceres, etcétera. Y bueno, y es que tienen una asociación con depresión que va alrededor de 40%. De tal manera que de cada 10 personas con alguna de estas enfermedades, 4 seguramente van a pasar por periodos depresivos Ujú. que hay que atender o debieran de ser atendidos. Si quitamos este grupo biológicamente muy notorio, Sí. definitivamente las causas más frecuentes de depresión que inicia en la etapa del adulto mayor son psicosociales. El adulto mayor pues suele quedarse ya sin empleo, suele quedarse sin ingresos, Ujú. pierde autonomía, pierde autodeterminación, el rol que juega dentro de las estructuras familiares va perdiendo relevancia y bueno, muchas veces la realidad es que se va quedando también solo, porque los hijos se van a trabajar a otros lados, sus pares van, pues algunos mueren, otros están con alguna discapacidad, Sí. ya no pueden desplazarse a ningún lado, y entonces la persona se va quedando realmente sola, y que ese es un punto muy álgido, porque la soledad, el sentirse Ay, solo, no. no solo la soledad física y estar solo, Sí. sino el sentirse solo, que ya Desolada. no Sí. cuentas con alguien, va generando una desesperanza que es como el paso previo a intentar cosas graves como incluso el suicidio, ¿no? Ay, no. Es que, a ver, está cambiando nuestra pirámide poblacional, está revirtiéndose. eh, Van a ser muchos más adultos mayores que niños, porque ya la sobrevida, o sea, estamos hablando de el nivel de vida, los años de vida ya incrementó, va a haber muchos más. ¿Cómo los estamos manejando? ¿Cómo podríamos también ver la sintomatología de una depresión? Porque no siempre depresión es llanto y desesperanza, sino hay otras formas de expresar depresión. Sí, esa es una pregunta fundamental, porque para depresión la gente en común, toda la población y a veces los médicos, incluso muchas veces los psiquiatras más novatos, esperan que el deprimido tenga tristeza Ujú. y eso no es cierto. Hay muchos deprimidos que no tienen esta sensación de tristeza.
Y en el grupo de adultos mayores es muy importante esa diferenciación porque la proporción de adultos mayores con depresión que experimentan tristeza es mucho menor de las personas que dicen pues, no sentirse propiamente tristes. ¿Qué les pasa realmente? Bueno, hay desánimo. Entonces las personas dejan de tener ganas de hacer lo que antes les hacer gustaba. cosas, salir, cuidar su persona, bañarse, incluso van perdiendo el apetito, van perdiendo el sueño, se va alterando el sueño. En algunos casos, sobre todo hasta los 65, 70 años, que pueden llegar a tener alguna actividad sexual, van perdiendo el interés. Y las cosas que habitualmente les gustaban, cualquier cosa, ir al cine, salir a caminar, ir al teatro, en fin, todas estas cosas, las hacen y se aburren, van perdiendo para ellos sentido. Como de ahí ya, vámonos. Exactamente. Esta pérdida del disfrute o de la capacidad de disfrute. Y entonces, pues tenemos que ubicarlos porque lamentablemente tienen una cosa en contra los adultos mayores. Pues se considera como que es una etapa, como si fuera una etapa depresiva. Y entonces, pues se naturaliza en ellos y es normal. Sí. ¿No? Y no es normal. Y aquí de verdad hay que poner mucha atención. Porque dime si me equivoco, Alejandro, que muchos expresan la depresión con enojo. O sea, Sí, como todo el día están enojados, como agresividad. ¿Y puede ser un síntoma de depresión? Sí, en los adultos mayores, uno de los principales síntomas de los primeros son los cambios de carácter, que les llamamos así de una manera genérica, que es que se vuelven intolerantes, irritables, malhumorados. Eventualmente, también depende pues qué otras características de salud tengan, eventualmente agresivos, casi siempre de palabra, cosas así. Estos son los cambios que uno debe tener como señales de alarma. Y otro cambio muy importante que no se le pone atención a los adultos mayores es cuando empiezan a tener un incremento en el consumo de sustancias, que generalmente es alcohol. ¿A los adultos mayores? Sí, los adultos mayores tienen un problema serio, cada vez mayor, se ha ido incrementando el consumo de alcohol. Regresamos. Estamos hablando de depresión en los adultos mayores y realmente es un tema muy importante. Hay veces que se demuestra con enojo, con irritabilidad, obviamente con falta de disfrute, lo hablábamos fuera del aire, Alejandro Córdoba, y tenemos que hacer algo, porque no es parte de la vida, no es algo normal en la vida, que bueno, es que ya está grande, ya está viejito, pues déjalo así. No, yo he visto señores adultos mayores, viejitos de 90 años, bailando, cantando, disfrutando, y ese es un serio problema. Sí, yo creo que es importante entender que no es algo que ellos quieran estar así. Son obligados a estar así por ciertos cambios fisiológicos en el cerebro. Química cerebral. Química cerebral. Ahora, esto es importante aclararlo. No es que el cerebro se deterioró, se dañó y por eso provoca estos cambios. Este equilibrio químico de nuestro cerebro, de cualquier persona, a cualquier edad, etcétera, depende no solamente de la biología, también depende de nuestra vivencia en el entorno. Y los adultos mayores enfrentan un entorno muy desfavorable porque finalmente, y pensando en lo que comentabas de qué tenemos que hacer, pues empezar por convertirnos en una sociedad que incluye, que acepta, que no a los ancianos que ya lo están, sino que somos una sociedad que está envejeciendo. Comentábamos hace rato, la pirámide poblacional está cambiando realmente a un ritmo acelerado. Todavía hay más personas de menos de 30 años que ancianos, ¿no? Pero la velocidad con la que está creciendo el grupo de ancianos es muy grande. Porque además, pues bueno, una cosa buena, positiva, pues trae como consecuencia cambios. Y entonces el que nuestros sistemas de salud mejoren, nuestros sistemas de alimentación, toda la difusión y promoción en salud va mejorando, pues obviamente las personas se cuidan más, acceden más fácilmente a los servicios, etcétera, y pues obviamente van a tener mayor resistencia para llegar a mayor edad. Claro. Entonces, lo que, sí, obviamente es mucho tiempo, pero hace un siglo, en 1917, una persona tenía una expectativa de edad alrededor de los 40 años. Ya imagínate, ahí sí era hasta que la muerte nos separe. Sí, ¿no? Ahí sí daba tiempo. Ahí sí daba. Acá, pues ya estamos hablando de 80, justamente el doble.
de expectativa de vida. Eso quiere decir que no estábamos preparados, pero nos concretamos a decir es que no estábamos preparados para recibir a nuestros ancianos. Bueno, ahora pues vamos a prepararnos. Y hay que educar desde los niños ahorita. Quizá en cuanto a educación el foco más importante sean los niños y los adolescentes, Claro. para que se vayan preparando para su propia proceso de envejecimiento y para los viejos que vamos llegando para allá, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos con una persona, un adulto mayor? No está mal decir viejos, ¿no? Nuestros viejos, o sea, no es algo No, peyorativo. yo siempre he pensado que Sí, yo para qué le también, mi buscamos viejo. eufemismos, ¿no? Exacto, Que a es mi papá yo le digo viejito, y lo amo, o sea, y no es de forma despectiva, pero sí, ¿qué hacemos cuando vemos a una persona mayor, a un viejito, a una viejita, deprimida? Mira, yo diría que lo primero que tendríamos que hacer es identificar las señales de alerta para que sea una identificación oportuna. Si esperamos hasta que la persona ya por sí misma manifieste que está deprimida, se siente muy Ujú. mal, o ya le vemos datos como estar llorando todo el tiempo, se O recluye en su cuarto y no recluido. sale para nada, etcétera, ya la situación está muy grave. Entonces necesitamos aprender a identificar las señales de alarma, que son las que comentamos hace rato. La persona que cambia su carácter, se torna irritable, intolerante, agresivo a veces, Ujú. malhumorado, pierde las ganas y el gusto por hacer las cosas que antes le gustaban, las mantenía, pierde sus hábitos, Sí. etcétera, se altera su sueño, se altera su apetito. Algo muy importante, duerme mucho durante el día. Los ancianos duermen menos que un adulto Sí, intermedio, pero si duerme mucho durante el día, puede estar también hay muy algo. altamente probable que esté deprimido. Y se puede hacer algo, Y se ¿no? puede hacer algo. ¿Qué se tiene que hacer en ese momento? Bueno, buscar que tenga hábitos de vida saludables, Ujú. si esto es factible, incluirlos de una manera razonable, sensata, de acuerdo a su edad, de acuerdo a sus intereses, etcétera. Y algo fundamental, pues buscar ayuda profesional, porque no es que así sea ni así sea esta tercera Sí, etapa de no la es vida, algo ¿no? que se deben de acostumbrar. No, 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 ni vivirlo. Ahora, algo ya para irnos, caray, que siempre el tiempo corre. ¿Qué pasa cuando no quieren? No, yo estoy bien, a mí no me llevas a ningún lado, yo no voy a ninguna ayuda profesional. Ese es un problema grave porque sí, efectivamente pasa mucho. Y pues bueno, no se les puede obligar Ujú. a tener un tratamiento o a tener una intervención. Pero necesitan Pero ayuda. sí, claro, y algo que estamos viendo nosotros, hablo de la Ciudad de Sí. México, de la Secretaría de Salud, este programa de Médico en tu Ay, casa es que empezó maravilloso del doctor para Aguad. personas con discapacidad para Sí, desplazarse, estamos viendo que la intervención psicológica, llevar intervención psicológica, ayuda. sí, y sensibiliza a la misma persona que padece depresión, que no se ha dado cuenta que es depresión. Y entonces, al sensibilizarla, puede tener más acceso, buscar y decir, oiga, sí, a lo Sí, mejor necesito ayuda merezco y una me mejor puede ir vida, mejor, ¿no? ¿no? Claro. Pero aquí lo importante es que se den cuenta y que es algo que no se deben de acostumbrar y que hay tratamiento. Así que yo te agradezco mucho. Ya se nos fue el tiempo, pero cualquier cosa está en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, donde tienen un departamento completo y un programa de salud mental. Así Sí, que, y un servicio telefónico, si pueden, por favor, 5132-0909, es un programa que se llama Medicina a Distancia. qué Pueden llamar maravilla. y ahí los orientan de donde hablen. Perfecto, te lo agradezco mucho, doctor Alejandro Córdoba. Muchas gracias por Muchas gracias a ti. acompañarnos aquí en Bien y Saludable. Gracias, gracias equipo de producción, pero gracias a usted que nos ayuda a poner a México en la misma sintonía.